Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde, este día, en esta mesa que decidimos titular Desaparecidos, Memoria, Justicia y Verdad, y que forma parte del coloquio internacional M68. Este coloquio que es parte de toda una gran conmemoración que hace la UNAM y otras universidades del país en torno a los 50 años del Movimiento Estudiantil de México 68. Nosotros pensamos que en este ejercicio de memoria, que conmemoramos, traemos a la memoria el 68, que es un movimiento que en muchas formas abrió una brecha muy importante en la defensa de los derechos civiles, políticos y humanos del país. Parte de este ejercicio de memoria tiene que ser también crítico y hacerlo desde la luz, o más bien decir desde el horror de nuestro presente, ¿no? Vivimos tiempos que, para parafrasear a Hannah Arendt, tiempos de oscuridad. Esta mesa pues nace de la inquietud, de la preocupación y también de la indignación ante la crisis de violencia y violación de los derechos humanos que padecemos en este país, particularmente desde 2006, en que se decidió declarar la guerra al narcotráfico. Simplemente hay que pensar que se calculan alrededor de 170,000 asesinatos, más de 35,000 desaparecidos, Justamente hoy, hace 4 años, sucedió la infame noche de Iguala. Parte del coloquio ayer mismo estuvieron los padres de Ayotzinapa con nosotros en un encuentro con las Madres de Mayo. Estamos desde luego con ellos en todo este clamor por el derecho a la verdad, el derecho a la justicia en este país que está en guerra. Uno se imagina cuando vemos, cuesta pensar que este es el país que lucharon hace 50 años, el que imaginaron hace 50 años, ¿no? Ayer justamente se estrenó aquí El Grito, el documental fílmico, para mí el documento del 68, por lo menos el documento fílmico del 68. Y entre todas esas imágenes icónicas del Grito, pues las brigadas, Barros Sierra encabezando la marcha, las antorchas en el Zócalo, la marcha silenciosa, estaba también la ocupación militar de CEU, ¿no? Y cómo indignaba, ¿no? Y hoy en día pensamos que pues el país está militarizado, ¿no? A 50 años y el alto costo social que ha tenido esa estrategia desde hace más de 10 años ya. La violación de los derechos humanos en este país es cotidiana, ¿no? La tortura, Amnistía Internacional, es una práctica que es cotidiana en este país, los feminicidios y en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? La desaparición forzada. Desde la Cátedra Mandela de Derechos Humanos en las Artes pensamos que el arte puede también ser una forma de resistencia. El arte nos permite levantar la guardia y combatir. Pensamos que hay narrativas, pensamos que hay imágenes, pensamos que hay acciones artísticas que son importantes y que permiten visibilizar y combatir la discriminación, la desigualdad, el dolor, la violación de los derechos humanos. Por eso, en este marco, decidimos hacer una invitación a dos personas que se han destacado por su compromiso, a encarar la violencia. Y cuando digo a encarar la violencia, lo digo no solo hacer frente al problema, sino también en dotar de rostro y de lugar a las víctimas. Estaba invitada también junto con Javier Sicilia, a quien le agradezco muchísimo el haberse desplazado desde Cuernavaca este día, que es un día complejo. Y Ileana me habló hace 4 horas y me pidió que leyera esto, que dice: pido sinceras disculpas por elegir ir a la marcha ante la emergencia de lo que cada día sucede en este país. Elegí otro tipo de acción, que es acompañar a familiares de los 43. Desde aquí, obviamente, le acompañamos a ella, a todos los que están en la marcha, a los padres que están en la marcha, y lo que hacemos en nuestra forma de sumarnos es también reflexionar críticamente sobre un tema que es importante y de pensar y encararlo también a través del diálogo,
¿no? Y para nosotros es realmente un privilegio tener aquí a don Javier un rato con nosotros. Será una especie de charla, una especie de diálogo, y después lo abriremos a algunas preguntas que ustedes tengan, algunos comentarios, si les parece. Yo lo primero que me gustaría plantearte es cómo ves esta situación, esta crisis de violencia que vivimos hoy en día, porque digamos de 2006 a 2011, cuando tú encabezaste el movimiento por la paz y la dignidad, digamos, ya no se enuncia la guerra, pero las cifras son tremendas, ¿no? En 2017 acabamos de ver que por el INEGI que hay 85 asesinatos diarios, salió la noticia de las fosas de Veracruz hace unas semanas, entonces, digamos, se acumulan los muertos y digamos, de ese 2006, de ese 2011, ese 2018, ¿cómo ves la situación actual del país? Pues espantosa, preocupante, difícil, aterradora. Se puede abordar desde muchos puntos, ¿no? Yo trataría de abordarlo de dos, porque además pues estamos no solo conmemorando la matanza de hace 50 años en esta ciudad, 68, sino justamente la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que es, digamos, la punta del iceberg que emerge y cuyo fondo, quizá, para marcar una era histórica, es 68. Y detrás de Ayotzinapa están, que siempre he tenido una bronca, ya se los dije, en mi calidad de víctima, a los del 43 no son 43, ¿no? Y hacen muy mal en reducir la cifra 43, es una cifra simbólica en la tragedia que estamos viviendo. Son 43 la punta del iceberg, pero detrás de ellos hay pues la cifra peregrina que da el gobierno, 32,000, 36,000, pero conforme abrimos fosas, pues esto es inaudito, ¿no? Y bueno, estamos en este momento, digamos que la base es eso. Y el primer abordaje sería usar una frase de Santayana, el escritor Santayana, que para muchos se ha vuelto un lugar común y que dice, la parafraseo, aquellos pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. 68 no es un recuerdo, lo hemos mantenido vivo simplemente esos protagonistas del 68, quienes han organizado las marchas desde hace 50 años, han sido los sobrevivientes de esa gran masacre. Pero no ha habido, hasta recientes fechas, y no por parte del gobierno, no por parte del Estado, un encaramiento. Ese olvido de 68, y hay que recordar aquí a doña Rosario Ibarra de Piedra con Eureka, que fue la primera mujer que organizó a otras madres de desaparecidos para buscar a esos desaparecidos del 68 por parte del Estado que nunca se encararon. Tenemos frente a ese hecho nombres y apellidos. Ahí está Luis Echeverría, ya muy viejito, pero siempre señalado, y una pléyade. No se atendió, porque lo que tenemos ahora, ese memorial que está en Tlatelolco, ese centro, esta extensión de la universidad, ese centro cultural universitario Tlatelolco, pues lo hizo la resistencia, lo hizo la memoria de la universidad, lo hizo aquellos que se resisten al olvido, no el Estado. Y este olvido por parte del Estado, este olvido por parte de la nación, porque vuelvo a repetir, la resistencia y lo que ha mantenido viva la memoria del 68 son los resistentes y los sobrevivientes del 68. Pues nos ha llevado a esta lógica terrible que hoy conmemoramos terriblemente porque sigue siendo el mismo relato del Estado, los 43 de Ayotzinapa. Los desaparecidos del 68
hace 50 años tienen una consonancia terrible con los desaparecidos de Ayotzinapa. Y detrás de ellos una historia. Venían en el autobús, ¿no? O sea, incluso venían en un autobús, es decir, hay una repetición espantosa y una deuda por parte del Estado gravísima. Y es no encarar la problemática desde el principio. Y vino la gran pifia, el comité de verdad, ¿no? ¿Cómo se llama? La comisión de la verdad que instaló Fox, diciendo que nos iba a resolver el problema. 2000. No se resolvió, fue una gran pifia, una gran mentira. Y lo que tenemos es esto. Entonces, ahí hay un problema muy serio del Estado y de la nación entera frente a la problemática de la desaparición que se ha multiplicado. Ahora, habría que abordarlo de otra manera también. 68 tuvo un rostro y apellido, era lo que sabemos que es la violencia de Estado. Se llamaba Luis Echeverría, Corona del Rosal y toda la pléyade que podríamos nombrar, Hermenegildo Cuenca Díaz, toda la pléyade de criminales, de perpetradores que fueron protegidos y siguen siendo protegidos, incluso en su memoria hasta recientes fechas. Esto que estamos viviendo es inédito. Es una relación del Estado con los grandes capitales ilegales y criminales. Y la hidra que tenemos ya no se llama Luis Echeverría y la pléyade del gabinete de Díaz Ordaz en ese momento. ¿Quién sabe quién es? Es el Estado. Cuando Ayotzinapa dice fue el Estado, sí, pero el Estado coludido con los grandes capitales, arrodillado y pactando con lo más deleznable del capitalismo, lo más deleznable del dinero. Es una hidra de 1000 cabezas. Ya mandamos a la chingada y necesitamos juzgarlo a Calderón. Ya lo hicimos con Peña Nieto y el problema se creció. Empezaba desde atrás, desde el 68. De repente nos los borraron, pero seguramente hubo una gran cantidad de crímenes de los cuales no sabemos. Yo simplemente recuerdo, aquí hay un tema relacionado con la desaparición. Hace 3 años abrimos las fosas de Tetelcingo, fosas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, sino con la Fiscalía de Morelos del gobierno de Graco Ramírez. Porque desaparecieron un cuerpo y nos dimos cuenta que estaban desaparecidos allí otros. Abrimos 117 cuerpos, hemos entregado 11 que habían estado, ya estaban siendo buscados. Nos fuimos a Jojutla, abrimos, íbamos por 140 cuerpos, empezamos a bajar, sacamos otros 100, eso sí, sin ni un vestigio de carpeta de investigación. Entramos hacia allá porque seguía la fosa, están ahorita detenidas porque estos hijos de la tiznada, el Estado, y no sabemos a qué gobierno pertenezcan esos cadáveres, porque estaban hasta el fondo, todavía no los podemos acabar de sacar, porque estos canallas vendieron las fosas, vendieron la tierra de arriba, es decir, arriba de esas fosas donde están muertos, desaparecidos por un gobierno, están cuerpos de muertos legítimos. Entonces, cuando les decimos, oigan, ¿nos permiten exhumar a sus cuerpos para poder excavar? Dijeron no. Y el Estado no fue capaz de ofrecerles algo y lo que tenemos es detenido el trabajo con cuerpos ahí de quién sabe qué administración del gobierno. Y la omisión es tal que incluso hay cada vez más colectivos de padres que se organizan, es como forenses autodidactas. Así es. Ante esa omisión, colusión, y que es un síntoma. Ahí está el tráiler fantasma ese, como buque fantasma espeluznante, ¿no? Con los cadáveres de Jalisco. ¿No? Y esto que dices, claro, es importante porque, del 68 para acá, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la no repetición,
son deudas pendientes. No pienses también en una guerra sucia, ¿no? Y Ayotzinapa y Tlatlaya y Allende y Coahuila, y se acumulan. Yo quería un poco, ahora que mencionabas lo de tu condición de vida, de víctima, perdón, uno de los gestos más importantes que yo recuerdo en mucho tiempo fue tu valentía en 2011 a raíz del asesinato de tu hijo, y parte de toda esa acción que llevaste a cabo tuvo un gesto en cuanto a poeta, que es decidir dejar de escribir poesía, ¿no? Decías que el mundo ya no era digno de la palabra. Hace poquito que te comentaba que compré El Deshabitado. Quiero leer la nota como empieza. Mis sufrimientos, mis pasiones, mis percepciones sobre lo real solo a mí me pertenecen. Son, dice Lanza de Basto, propiedad de la persona y solo a ella deben perturbar. Hay, sin embargo, experiencias tan brutales, golpes, poetiza César Vallejo, como el odio de Dios, que obligan a escribir sobre ellos. Ahora ya no me pregunto como qué ha pasado en el país, pero qué ha pasado en ti hacia de ese gesto de silencio, de mudez, que era un acto también de resistencia, a verte obligado a escribir sobre ello. En un género que es totalmente distinto, que es la novela testimonial. Bueno, es un tema muy complejo. Tiene que ver con la palabra, tiene que ver con algo que nos pertenece, que es la palabra, ¿no? Sobre la que no atendemos. Octavio Paz, resumiendo pues todo lo que es el concepto del romanticismo de Herder, esta capacidad que tenía Paz de sintetizar pensamientos enteros, decía: el mundo está hecho de palabras, el mundo de los hombres y de las mujeres está hecho de palabras, nuestro mundo es palabra, ¿no? Esto antes de ser fabricado fue palabra, y después de fabricado sigue siendo palabra, porque si no nos nombramos no existe, ¿no? El mundo de la cultura, el mundo de la civilización es el mundo de la palabra, el mundo del sentido, el mundo de la significación, es el mundo de lo humano. Cuando yo creo que también se puede analizar esta tragedia que estamos viviendo, este horror que estamos viviendo desde una crisis de lenguaje, cuando las palabras, vuelvo a citar a Paz que lo dice mejor que yo, cuando los significados, las palabras se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen. Cuando los sentidos ya no tienen significado ni sentido en el mundo, entramos en una realidad anómica, caótica, violenta. La violencia es la negación del sentido. La desaparición de un cuerpo es la negación de la presencia de alguien aquí entre nosotros. Es la negación de, si nos remontamos al cristianismo, que es la base de nuestra cultura de Occidente, junto con el mundo griego, dos mundos que son muy sensibles a la palabra. Y nos remontamos desde que la palabra se encarna, desde que esa palabra, voy a hacer una exégesis de la Biblia, desde que la palabra con la que crea Yahvé el mundo se encarna en la figura de Jesús de Nazaret, todo aquel que se me parece es mi prójimo, pero es algo más que mi prójimo. Si uno lee con profundidad la Biblia, el Evangelio, es Dios en el otro. Aquel que le haga un bien me lo está haciendo a mí, dice Jesús, aludiendo a que Él es imagen del Padre. Entonces, desaparecer a un ser humano es desaparecer el sentido absoluto de las significaciones y de la palabra. Si podemos desaparecer la palabra encarnada que somos cada uno de nosotros, este pinche mundo ya no tiene significación, es el caos. Y yo respeto mucho la palabra. Mi hijo era mi palabra, una de mis palabras. Las palabras de cada uno de los desaparecidos o de los asesinados en esta
negación del sentido, son palabras humilladas, palabras escupidas, sentido, significación de siglos, milenios de cultura dados al catre. La poesía es un reflejo del sentido o de lo más profundo del sentido. Y yo no me callo, porque no estoy dispuesto a entregar la palabra a un mundo que ya no la entiende. Es profanarla. Por lo menos la palabra poética. ¿Sí me explico? Sí. Cuando Adorno dice después de Auschwitz no se puede escribir poesía, Es un acto de barbarie. es un acto de barbarie o es un acto de solidaridad con la barbarie. La palabra en estos momentos, diría George Steiner, hay que preservarla en la urna del silencio. El mejor poema no escrito en situaciones de barbarie como las que vivimos, el mejor poema es aquel que no se ha escrito, porque se preserva en la urna de la otra reverso, sin el cual la palabra no existe, que es el silencio. Es un tema muy complejo. Ahora que mencionabas Adorno y Auschwitz, de hecho también tu epígrafe es Semprún, ¿no? Semprún. Y uno piensa en Semprún opta, ¿no? Escribir o la vida, y él dice, opto por la vida, ¿no? Después escribe. Y Primo Levi, por ejemplo, otro lado, un químico que se ve obligado a dar testimonio. Yo me veo hablado a dar testimonio del horror, pero preservo la palabra sagrada. No sé si me explico. La poesía no se las doy, pero sí les doy el testimonio de la palabra que todavía puede indicar el horror y los niveles en los que ese horror está destruyendo, las crisis en que la significación y el sentido se ponen en crisis, ¿no? La palabra ahorita sirve para denunciar, no para hacer poesía, sirve para construir la base del sentido, pero no para, mientras esa base del sentido no está, la poesía hay que guardarla, hay que respetarla. Como uno está tratando de guardar a los prójimos y anda uno buscando a los desaparecidos para resguardarlos. Y yo creo que el testimonio sí tiene una función hoy en día con este horror, este país de locos, ético-política, pues, y hay muchos ejercicios de testimonio, ¿no? de muchos crímenes, incluso de migración, muchas de las atrocidades contemporáneas, el dar testimonio. Y esto es hacer como el duelo, que es, al final de cuentas es un asunto lo más privado, lo más singular que existe, público, ¿no? Hay una dimensión en y eso es lo que hace un ejercicio tan potente, pues, ¿no? Es que el escritor habla de sí mismo a través de los otros o de la realidad, ¿no? Pero como yo digo en ese prólogo, cuando te sucede algo que tiene una resonancia tan brutal como esos versos de Vallejo, hay golpes como del odio de Dios, no dice hay golpes del odio de Dios. ¿Cómo? Es decir, si Dios odiara, de ese tamaño de horror y de dolor podría ejercerse, ¿no? ¿Sí? Y en ese momento ya no hay, el único personaje que puede existir para dar un testimonio de eso real es uno. Yeah. ¿Sí? Yo seguiría escribiendo novelas, y aparte en tercera persona. Sí, para poderme ver, ¿no? Para poder dar el toma testimonio distancia, más la de correcto. Javier Sicilia. O sea, hay una distancia, es como para poderse ver de afuera, ¿no? Es que cuando me enfrenté, tienes los niveles, bueno, ya estás en literatura, ¿no? Tienes el narrador omnisciente, que es el tercera persona, el que lo ve todo, que es el narrador del siglo XIX, pero tienes el narrador en primera persona o el narrador en segunda persona. Esos narradores son muy limitantes, ¿no? Porque el de tercera persona te permite saber todo. El yo sabe de sí mismo nada más y tiene fracciones, y el tú pues sabe del otro, pero su mundo se queda limitado. Yo tenía tan cerca el drama y el dolor, que hablar de yo era entrar en un galimatías inmenso. Entonces opté y además la tentación de justificarse, el yo siempre se quiere justificar o quiere salir bien parado, ¿no? Y entonces dije, pues tengo que desdoblarme en un personaje para poderme juzgar, para poder entender y poder ceñir eso que no tiene contornos, porque si algo genera la violencia,
como destruye el sentido que está en la palabra, destruye el contorno. Y el testimonio vuelve a ceñir el contorno. Y también tiene una función terapéutica. En ese contorno tienes donde recargarte. Y ahora que hablas, digamos, del duelo y que hablamos de todo esto que viene porque me quedé con Semprún y lo de Adorno, que decías, desde entonces de la Segunda Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, digamos, la política vio con desconfianza a los afectos, a las emociones, por razones importantes, obvias, ¿no? Porque se habían movilizado el racismo, la xenofobia, como se movilizó. Pero desde hace unas décadas para acá, como que ha habido una reconsideración de cómo los afectos importan a la política y que no son solo esos afectos, pues. Y hablo, por ejemplo, de duelo, hablo de dolor, hablo de indignación. Son motores importantes para la política que no podemos desdeñar, ¿no? Desde una perspectiva, llámese de izquierda, progresista, o sea, los sentimientos importan y pueden ser movilizados desde una perspectiva democrática, no sé cómo. Es que yo creo que había que distinguir dos universos, el de la política y el de lo político, ¿no? La política es parte de la maquinaria del Estado. La política juega en el aparato de Estado, es una máquina. Las máquinas no tienen sentimientos, ya lo demostraron. No solo nos demostró el fascismo y el comunismo en su parte más perversa, ¿no? Nos ha demostrado la democracia norteamericana y nos lo está demostrando este país, ¿no? La máquina tritura, la máquina del Estado está hecha para el estado de excepción, ¿no? ¿Qué es lo que estamos inmersos? Estamos inmersos en un estado de excepción. Esa es la política. Lo político es lo que nos interesa en el bien común. Ahí las emociones tienen que obligar a la máquina, si no a humanizarse, a responder y construir los elementos para que la humanización de lo político se articule y tenga sentido. Es lo que hemos hecho. Porque si tú oyes a cualquiera de los que están en la máquina, pues hay que oír los diálogos con Calderón, los argumentos de Calderón, las idioteces, porque eso ya no son ni argumentos de Peña Nieto, cuando se le puede voltear a decirle a los padres de Ayotzinapa, ya supérenlo, pues es un idiota, ¿no? Y AMLO que está sí se mueve, ¿no? Y entonces cuando le gana el sentimiento se va hacia el perdón, y entonces le dices, no, el Estado, la máquina del Estado no está para andar perdonando nada, está para hacer justicia, para construir el Estado donde el perdón pueda darse, pero el perdón está en lo político, no en la política, no en el aparato tiene que construir justicia. Y esto lo han dejado claro los familiares, ¿no? De los desaparecidos, ¿no? O sea, hablar de perdón, pero solo con justicia, ¿no? Solo con verdad, solo con… Si no hay verdad, pues no sabemos a quién vamos a… perdón. Si es posible que se le perdone, porque hay cosas que son imperdonables. Claro. Estaremos de acuerdo. Claro. Es decir, hay que quitarnos esa idea edulcorada que nos dejó cierto cristianismo burgués, donde el perdón es olvido. No. Y hay cosas que son imperdonables, ¿no? Hitler es imperdonable en este mundo. Allá del otro lado, quién sabe, para los creyentes, pero en este mundo es imperdonable, ¿no? Hay actos que no pueden perdonarse, que la sociedad no los puede perdonar. Los puede perdonar el individuo, la persona, pero la sociedad no, el Estado no. No puedes perdonar a Luis Echeverría. No sé si me explico. Lo puedes perdonar moralmente. ¿Quién lo puede perdonar? Doña Rosario de Ibarra, que es la afectada, una de las afectadas directas, digo, para nombrar a una mujer que tiene nombre y apellido, pero el Estado y la sociedad no los puede perdonar, no sé si me explico. No, eso es clarísimo, sin verdad y justicia no se puede. Y la justicia tiene que ver con eso. Son nuestros derechos, pues, ¿no? ¿Sí? No con la venganza, pero sí con la justicia. Y si algo es imperdonable, pues ese hombre queda o esa mujer quedan confinados, pues ya no hay cadena perpetua, pero por el resto de su vida. Porque en el fondo no se perdonó, la sociedad no los puede perdonar. ¿Sí me explico? No, es complejo. ¿Cómo pensar por la reparación del daño? Es como… Entonces, si no tienes verdad, si no tienes justicia, no puedes llegar a sentar
el dolor frente al perpetrador, la víctima frente al perpetrador, y si el perpetrador tiene todavía un resquicio de humanidad y de luz, porque hay perpetradores que no los tienen, y puede pedir perdón, esperando que esa palabra de perdón llegue y sea correspondida por la víctima, es un asunto del orden de lo político, y de lo íntimo y de lo humano, no del orden del Estado. ¿Sí me explico? Sí. Por eso es tan complicado pensar en la reparación del daño, ¿no? O sea, No hay reparación, o sea, tanto la amnistía como la reparación del daño la idea de la Comisión de la palabras Verdad equívocas. ¿no? Son palabras equívocas, ¿no? No se repara la muerte de un hijo, no se repara la desaparición, la violentación de una hija, no se repara la violentación multitudinaria de una muchacha, eso no se repara jamás, ¿no? Simplemente, pues un decir, esto es lo único que podemos entregar humanamente frente a la dimensión, pues casi metafísica, del daño que se efectuó, del mal radical que se efectuó sobre ciertas personas, ¿no? Y de la banalidad del mal a la mexicana, lo que hablabas del tráiler, ¿no? Entonces, un tráiler que va circulando, o sea, ya es que para ya salir de nuestra anestesia ante la acumulación de cifras terribles, tiene que llegar un tráiler con estas características donde lo olvidaremos. Si no atendemos, olvidamos Tetelcingo, es peor de horroroso que el tráiler. El tráiler por lo menos tiene los cuerpos ahí y los podemos identificar. Estos de Tetelcingo estaban desaparecidos por el Estado y no hay el nexo. ¿Sí me explico? Entonces, pues ya mañana se olvidará en medio de la vorágine mediática donde todo es igual y donde todo es tan importante que ya nada es importante, hasta que vuelva a aparecer otra tragedia. ¿Sí me explico? Más grande que aplaste el… Y la olvidaremos, porque 45, si los 43 y estos padres que ya están hechos pedazos, de durante 4 años peregrinar e ir allá sin un gramo de justicia, no salen y no tan ya los hubiéramos olvidado. Ya los hubiéramos olvidado, como vamos a olvidar el tráiler. Espérate 15 días más y nos volvemos a… ¿Cuál tráiler? Nada es más viejo en el mundo contemporáneo que el Twitter de hace 2 minutos. ¿No? Ese también es uno de los grandes problemas en el espacio democrático que se llama el Internet, porque ese es el espacio más democrático que yo conozco. ¿Sí? O sea, es donde Hegel y el último sitio porno pueden estar conviviendo en la misma altura, y donde Rambo puede estar a la misma altura del chamaco que amaneció poeta en su blog, ¿no? En ese espacio todo es igual. Entonces, yo estaba viendo a Carmen Aristegui, que quiero muchísimo y admiro mucho, estaban hablando del diálogo, del segundo diálogo con Andrés Manuel, con las víctimas, cuando me interrumpieron en el minuto de silencio, y llevaban media hora hablando de la problemática, y de repente Carmen, y es Carmen Aristegui, o sea, no, es una mujer brillante, una mujer inteligente, dice, bueno, ahora vamos a hablar del corazoncito de Peña Nieto. Y entonces de repente Aguayo entra en una crisis y le dice, oye, este salto cuántico, ¿por qué? ¿Cómo podemos pasar de una situación sumamente seria como son las víctimas, la circunstancia, el clamor de justicia de las víctimas que acabamos de ver, que llevamos media hora comentando, a la banalidad del corazoncito de Peña Nieto, porque todo es igual? Y entonces cuando todo es igual y cuando puedes pasar así de la tragedia a la banalidad y de la banalidad a otra tragedia, ya nada es importante. Ese es uno de los grandes problemas que estamos viviendo en la violencia y en los resultados de la violencia. ¿Sí me explico? No, y nuestra anestesia, ¿no? Exactamente, nos anestesiamos. Asusta pensar en qué noticia nos va a volver a despertar, pues, con la… En todo caso, ahora que hablabas de todos los reclamos, los derechos, el cuerpo sigue importando, ¿no? La cuestión del cuerpo ahora bien, porque es parte también de lo que ha sido tratado. Yo muchas veces pienso en Antígona, ¿no? O sea, es como…
Antígona, es la repetición de Antígona. ¿no? Entonces, 441 antes de Cristo. Y es de hecho hay una poeta mexicana joven que es Sara Uribe, que hizo Antígona González. Y claro, la resignificación que tiene esa obra, o mañana se estrena aquí Conmemorantes, que es justamente sobre el 68, una madre que busca. Y las suplicantes de Esquilo también, es la misma historia con muchos. Esta es la historia de la madre buscando al hijo, ¿no? Bueno. Claro, Rojo Amanecer, hace mucho que no la veía, la volví a ver, y está la figura de la mamá que va tocando en la puerta, ¿no? Pareciera que es por eso la repetición. 2500, estás citando una obra de 2500 años atrás. Y que es muy vigente. Y es igualita. ¿No? Pues el reclamo que oímos, pero el más reciente, Andrés Manuel, justicia, es el grito de Antígona a Creón. Claro. Devuélveme a mi hijo para enterrarlo con dignidad. Es el grito de las suplicantes a Creón también. Devuélvenos a nuestros hijos muertos en el asalto a Tebas para que los honremos. Es el mismo reclamo en el México del siglo XXI que el de la Grecia de hace 2500 años. Yo casi con Antígona, aquí ya nos, tenemos unos minutitos para pensar un poco también en lo que viene, ¿no? Tú hablas de la Comisión de la Verdad, que digamos, hasta en términos lo ves mal, pero el papel que juega el testimonio, o sea, cómo podemos realmente materializar un poco, o sea, pensando en los próximos años, cómo realmente aspirar a una paz, a una justicia, qué mecanismos puedes ver, la escucha, por ejemplo. A mí lo del testimonio me parece importante porque exige una escucha, ¿no? El que da el testimonio, al final de cuentas, es un superviviente que vivió algo que considera que tiene que ser compartido, ¿no? De ahí es esa pulsión y esa escucha, o sea, ¿cómo podemos transitar? Ya sabemos que tampoco lo de reparación, pero ¿cómo podemos transitar o aspirar a esa paz, a esa justicia? ¿Qué mecanismos te imaginas? Mira, el tema es enorme y nos va a tardar. Si hacen una ruta correcta y lo hacen bien, nos va a tardar varias décadas encontrar la justicia y la paz, ¿no? Es decir, yo quisiera nada más, a veces se los decía, a ver, pregúntense cómo van a intervenir las cosas. Ese camión, que estamos hablando del tráiler ese, pues es la punta del iceberg de todos los CEMEFOS. Y los que no hacen lo que hicieron en Morelos, hacer una fosa y tirarlos ahí como basura, pues hay un gesto decente, porque era un gesto decente, porque estaban rebasados, no los enterraron, los podían haber desaparecido. Si no nos caben tanto de muerte, ¿no? No, los metieron en un tráiler con frigoríferos, ¿no? Bueno, eso ya es más humano. Pero ¿qué van a hacer? Porque así están todas las CEMEFOS. O sea, hay 1078 fosas abiertas. Y nada más en la última estamos hablando de 600 cráneos. ¿Cómo van a procesar eso? Y después de Tetelcingo hay que abrir todas las fosas de las fiscalías, porque seguramente allí están otros, porque es una práctica común. Por eso digo que los desaparecidos de este país son inmensos. Ese es uno. Esa es una reparación. Vamos a buscar. Otra cosa que tendrían que hacer, redes de trata, desaparición por redes de trata, ¿no? Porque hay desaparición en fosas, hay otros que no encontraremos porque los desaparecieron en ácidos, ¿no? Sabremos del testimonio si hay una buena comisión, si hay buenas comisiones de la verdad. Y otros, pues que pues no dará al Estado, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ese es uno. ¿Cómo van a dotar de dinero? ¿Cómo van a traer a forenses? ¿Cómo van a preparar forenses en este país que no hay? ¿Cómo van a dotar a las CEMEFOS de refrigeradores? ¿Cómo van a dotar y de enseñar a los protocolos de tratar cuerpos, identificación, ropa, lo que no hacen? Ese es uno de los temas que es inmenso. ¿Cuántas fosas van a poder en un estado de seriedad intervenir en este sexenio? Tienen que hacer un proyecto a corto, a mediano, a largo y a larguísimo plazo, por eso hablamos de una política de Estado. Ese es el tema de los desaparecidos. Otro tema, las muchachas en trata. ¿Por qué la pinche Secretaría de Salud no va cuando van a hacerlos, a sacarles
sangre para ver si están sanas las muchachas. ¿Por qué no les aplican una prueba de ADN? Esa es otra de las cosas que hay que hacer. Tenemos que hacer una gran base de datos de ADN de la nación para cruzar los datos. Bueno, eso cuesta, no solo económicamente, en esfuerzo humano, y la dimensión es enorme, no la han medido. Justicia, hay que poner la justicia transicional en un lado. El Estado, ¿no?, que se creó la Comisión de Atención a Víctimas, Sí. que no ha operado porque es un sistema. Mm. El modelo es sistémico, el de reparación, el de la justicia transicional es un modelo sistémico. Tienes que poner en relación a la comisión, que es lo que hemos estado tratando de hacerles entender al gobierno de Andrés Manuel, el Estado entero. Las víctimas tienen que tener una puerta privilegiada en salud, en educación, en todas las instituciones del Estado. No pueden tratarla como cualquiera, tiene que haber una ventanilla que no se ha construido. Tienen que poner en la consonancia al Estado entero en relación para llegar a la justicia, porque necesitan salud las víctimas, necesitan apoyos económicos, necesitan muchas veces trabajo, los desplazados. Sí, necesitamos construir una política de Estado muy seria, muy costosa, tanto humana como económicamente. Si no lo hacen, pues simplemente seguiremos oyendo a las víctimas llorar y tendremos que irlas a abrazar y cada vez serán más y cada vez serán más. Y una pregunta, y escuchar también el testimonio del victimario. Pero esa es la comisión, tenemos que construir la comisión de la verdad. Nosotros pensamos una comisión nacional de la verdad con comisiones locales. Pero atrás de eso está otra de las políticas que ya Andrés Manuel se echó para atrás, la impunidad. Tú no puedes empezar una comisión, no puedes empezar una pacificación si no empiezas con, para decir un nombre, bueno, no solo con Echeverría, que aunque esté viejito necesita ser juzgado, y aunque lo dejen en su casa necesitan decirle, usted es un maldito de la sociedad, usted no mereció la presidencia, no merece, bueno, etcétera. Lo que es señalar y castigarlo, juzgarlo en la medida de lo que también humanamente se puede juzgar a un hombre y pedirle a un hombre como Echeverría. Pero si AMLO no llama a cuentas a Felipe Calderón, si no llama a Peña Nieto a cuentas, si no llama a Genaro García Luna, si no llama a Graco Ramírez y a los gobernadores y decide perdonarlos, olvídate, no hay comisión de la verdad. ¿Quién los va a amparar? Él dijo una frase que es importante, pero no se ha dado cuenta de la dimensión. Empezamos las escaleras se barren de arriba a abajo. Y él está perdonando sin previo aviso a los perpetradores. No está barriendo de arriba a abajo. ¿Dónde tiene que empezar a barrer? A cuentas al Estado, a los estados que nos llevaron, a los representantes de los estados que nos llevaron a esta tragedia. Porque si no vas a mandar comisiones de la verdad y necesitamos, ¿quién va a cuidar a los comisionados de la verdad? Si no rehacemos también la estructura del Estado, ¿quién los va a...? Ahorita es que vamos a amnistiar a los campesinos que siembran marihuana. ¿Para qué los vas a amnistiar? A ver, amnistiarlos, yo estoy de acuerdo, pero los amnistiamos. Ya los que sembraban amapola, les vamos a dar una lana para que siembren ahora limones. Bueno, no llegan a Iguala cuando ya los mataron. ¿Quién los va a cuidar? Entonces, comisiones de la verdad junto con justicia, pero empezando de arriba. Y luego nos vamos a la justicia transicional de aquí estamos hablando, ¿no? La verdad, después viene la justicia, las instituciones dando justicia y reparación, que es eso, la salud, que es el acompañamiento, que es etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya vamos a hablar de amnistía, pero dentro de unos 40 años. ¿Sí? Es un tema muy complicado y podemos hablarlo mucho, pero si no se construye la política de Estado a partir de la dimensión y de la inmensidad del problema, pues seguiremos hablando y habrá un chungo de foros. Sí. Y nuevas organizaciones
de defensa de derechos porque también son parte del problema. Tener víctimas deja dinero. ¿Sí? No estamos construyendo una política de Estado donde todo el mundo coincidamos a decir eso, así, y no se nos mueven, ajustamos pero no se mueven. Entonces el tema es inmenso, la problemática es inmensa y hay que hacerla sentir para que la respuesta sea del tamaño de la sensación. Sí, podemos, el tema es apabullante y podemos seguir hablando, pero me gustaría antes de que son ya las 6, que pudieran ustedes preguntarle algo a Javier Sicilia. No sé si hay micrófonos por ahí. ¿Quién tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola Javier, hola Enrique. Siempre es sacudidor, conmovedor, nos pone la piel chinita y también la responsabilidad, el sentido de la responsabilidad chinito. Y sabemos que tenemos que responder, lo digo cada vez que te escuchamos y cada vez que hablamos de estos temas. Quería mencionar un par de cosas. Una tiene que ver con el diálogo, justamente el segundo diálogo de paz que sucedió hace 10 días en Tlatelolco y donde tú mismo empezaste el acto. Y al hablar, lo primero que hiciste fue citar un poema de Pancho Segovia, un desgarrador poema del libro que está saliendo en este momento, del libro más nuevo de Pancho. Y lo quiero juntar con algo que decía ayer Jorge Volpi, aquí mismo en su charla sobre los intelectuales del 68. Y él decía, cuando ya nadie se atrevió a decir nada, cuando quedó tan desmantelado todo y tan asustados y tan en carne viva, después de la matanza del 2 de octubre, el movimiento del 68, lo único que quedaba era la poesía. Los únicos que se atrevieron a hablar fueron los poetas, ¿no? Y un poco, hemos hablado muchas veces tú y yo sobre la poesía y el silencio, pero otra vez es la poesía o los poetas, porque tú puedes estar escribiendo testimonio, novela, artículo periodístico, no dejas de ser el poeta que eres, porque ser poeta es una relación particular con la palabra, no es una forma de escritura. Entonces son otra vez los poetas los que están encabezando esta resistencia y este ejercicio de memoria y de denuncia, ¿no? Quería decir eso y la otra cosa, y te dejo después la palabra, por supuesto, es, llevo 2 días, están aquí las abuelas de Plaza de Mayo, sí, que vinieron también invitadas al coloquio, y llevo 2 días escuchándolas hablar con las madres de Ayotzinapa y con algunas otras mujeres de los colectivos, algunos estuvieron también en el diálogo con Andrés Manuel, como el colectivo Solecito de Veracruz y las madres de Nuevo León y demás. Y por supuesto las abuelas insisten mucho en la organización, en la solidaridad de la organización, en el banco de datos genéticos que hace unos años cuando se planteó la sociedad y las organizaciones de derechos humanos dijeron no, porque no le queremos dar nuestros datos al Estado, ¿no? Porque para eso hay que tener un Estado confiable. En fin, una serie de cosas, pero sobre todo escuchando a las madres de Ayotzinapa, yo creo que nos pasa a todos. Tendríamos que recordar algo que es clave en este país, y es que los desaparecidos empezaron hace siglos. Cuando uno escucha y mira a estas madres, sabe que la injusticia de este país es tan lacerante que preferimos no verla. O sea, esos chicos, esas familias son casi desaparecidos desde antes.
a duras penas lograron llegar a la escuela y eligieron una escuela normal y eligen ser maestros, pero hay una deuda histórica que se nos olvida. No podemos partir como si eso no existiera, ¿no? Contaban las madres, se mantienen, no ahora que están en la lucha y ven cómo viajan, cómo viven, normalmente se mantienen de vender elotes en la plaza del pueblo, de ir a trabajar a las ciudades grandes por 3 pesos, porque además los trabajos la gente les paga cualquier cosa. O sea, hay una deuda del país que va más allá de los desaparecidos de los últimos 12 años, más allá de los desaparecidos del 68, la guerra sucia y demás, y que también tenemos que tener en la cabeza si queremos de verdad que el país vaya cambiando, ¿no? Me parece. Sí, ahorita que estabas hablando, bueno, se me vinieron muchas cosas, siempre con Sandra, que es una espléndida poeta, Sandra Lorenzano, hablamos de muchas cosas, siempre me evoca, nos evocamos. Y ahorita me hiciste recordar por qué nuestra gran novela en este país es Pedro Páramo, por eso. Pero el problema de Pedro Páramo es que en Comala los muertos susurran, ahora gritan, ¿sí? Y no hay en esa novela, por desgracia, como los muertos, las almas vivientes de Tolstoy, lo decía Pancho también en una reflexión, pues ellos pensaban en la resurrección. Pedro Páramo no tiene, y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Seguimos en Comala, pero con muertos acumulados, desaparecidos acumulados, ¿no? Y las madres, digo, a mí los testimonios, los padres los vi recién el asunto, cuando empezaron los diálogos, yo no les dije no me inviten al diálogo porque yo ya no tengo nada que dialogar, entonces fui y les menté la madre a Murillo y a Chong y me salí, ¿no? Porque no hay nada que dialogar, pero bueno, cuando oí los testimonios de estas mujeres, digo, ahora ya, y estos hombres, que les cayó la desgracia, ellos estaban sembrando su tierra y orgullosos de que sus hijos fueran a la escuela, y de repente ya no volvieron, y no sabían qué estaba pasando, no sabían que este era un país de desaparecidos, les cayó la desgracia. Y cuando los oyes hablar te rompen la madre, cualquiera, pero ellas con su lenguaje, ellos con su lenguaje de la tierra, de la palabra inmediata, de la analogía poética popular, puta, te desgarran, ese es el país. Pero este sistema y la publicidad y la hipercomunicación que tenemos nos está llevando a normalizar y a banalizar este asunto, ¿no? Por eso me hablaba de Carmen, ¿no? No es que Carmen sea banal, es que la lógica de la tecnología está banalizando el mundo y nos está metiendo en esa percepción banal. Yo también agregando lo que me dejó pensando Sandra, es que también hay que reconocer que más que hablar de violencia, quizá hay que hablar de violencias, ¿no? Y la violencia económica es una forma de violencia, ¿no? Un sistema que cultiva esto, ¿no? Y ahora que se hablaba de los que cultivan amapola, de un niño que es sicario a los, ¿no? Si no hay ese cambio, si no hay una oportunidad real, si no hay una, pues así no está, ¿no? Entonces, quizá hablar de las violencias, más que de una forma de violencia que es la más reconocida, que es la como con asesinatos, desapariciones, todo esto, pero la violencia económica también es una forma de violentar nuestros derechos, nuestras oportunidades, nuestras opciones de una vida buena, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy más que moderando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Sí. Hola Javier, buenas tardes. Tu nombre, perdón. Guillermo Ruiz. Javier, me gustaría formular una pregunta y escuchar tu análisis en relación a esa pregunta. ¿Cómo formular
nuestra relación con la sociedad a través de la palabra, porque creo que también nuestra palabra se ha ido difuminando, como si se perdiera en un espacio, porque si noto una sociedad un tanto distante. Sin embargo, al mismo tiempo, y al margen de las ideologías políticas, se siente un ánimo de cambio por toda esta situación política que se vive en el país. ¿Cómo subirnos a ese carro del cambio, siendo totalmente objetivos con lo que representa el cambio desde un punto de vista espiritual incluso, pero cómo subirnos a ese carro del cambio y que nuestra palabra sea efectiva para generar todos estos cambios que todos buscamos? Esa es una pregunta que no tengo respuesta aquí. Por eso es como el análisis, no tanto la Mira, respuesta, el yo- análisis. ¿Qué sería como tu consejo, incluso desde el punto de vista incluso poético? Porque creo que es cuando más necesitamos toda esa flor de la palabra para generar estos cambios sociales. Mira, no lo sé, mira, yo siento, no es solo un sentimiento, creo que tengo elementos de análisis. Estamos viviendo una crisis civilizatoria sin parangón, ¿no? Y esto tiene que ver también con la crisis del lenguaje. Si las crisis civilizatorias han sucedido en la humanidad y son terribles, ¿no? Aquí hubo una crisis civilizatoria cuando llegaron los españoles y todavía no, el mundo indígena no se repone del arrasamiento que les pegaron hasta 94, el levantamiento zapatista, ¿no? Es decir, aquí hubo un arrasamiento, una gran crisis civilizatoria, arrasaron con una cultura, una civilización en una imposición que dio lo que, pues esto, pues. Yo no puedo hablar de esa crisis civilizatoria porque no soy un experto en el mundo indígena, mi mundo, en esta crisis civilizatoria que arrasó esos mundos, mi mundo es occidental, hablo español, vengo de la cultura latina, del judeocristianismo, del mundo europeo. Mis parangones para hablar de una crisis civilizatoria están allí, mis parámetros, ¿no? Quizá los zapatistas y los expertos en el mundo indígena pudieran hablar de lo que yo hablo desde la crisis civilizatoria de Occidente. La gran crisis civilizatoria de Occidente, ya ha habido otras, pero la gran, fue la caída del Imperio Romano, ¿no? ¿Qué pasa con las crisis civilizatorias? Que lo que daba sentido y significado institucional, cultural, a través de la palabra, de las categorías de la palabra, de su literatura, de su filosofía, de repente dejó de significar, se desplomó, ¿no? Si uno lee a San Agustín porque digo, la caída del imperio fue muy larga, pero él ya la miraba, y San Agustín en las confesiones, ¿no? en uno de sus últimos libros, el de La ciudad de Dios, él dice, si se acaba el imperio, se acaba el mundo. Ellos estaban viendo que si se venía abajo el mundo civilizado, lo que reconocían como mundo civilizado, el mundo colapsaba. Y realmente colapsó. Y quien salva ese mundo y trae algo nuevo, construye algo nuevo, aquí tenemos a Marx, porque Marx hizo una cosa muy terrible, ¿no? Analizó el pasado con las categorías del moderno y nos desvió, ¿no? Vino el feudo era una cosa que sustituyó el imperio y que tuvo sentido, que rehizo los significados y los sentidos. No tendríamos las novelas caballerescas, no tendríamos los trovadores, no tendríamos el amor cortés, no tendríamos muchas cosas si no viene estos tipos que venían de las periferias a salvar el colapso del imperio. ¿Y quiénes eran? Unos marginales, así como los zapatistas, que cuando el imperio, que ya estaba en las últimas, Constantino dice, dejando a un lado todo lo que le ha cargado de fantasía el mundo cristiano, Constantino muy hábilmente dice, a ver, cabrón, denle rango a esos que se llaman los cristianos, hagan la iglesia y súbanla al imperio.
porque ellos traen una clave que puede salvarnos. Bueno, sería muy largo hablar de todo esto, pero bueno, y vuelve la iglesia imperial, ¿no? Entonces hay unos tipos abajo que no ven compatible el evangelio con la política de Estado, y se largan, y se van a los desiertos de Siria y de Egipto, y se convierten en lo que se llamó los padres del desierto. Hay libros, la sabiduría de los padres del desierto hay que leerlas, son muy inquietantes, tienen muchas resonancias con los Rosh Zen hay cosas fantásticas de los padres. Bueno, estos se van allá a buscar el reino porque no ven viable el evangelio y una política de Estado. Cuando colapsa, por eso San Benito es el patrono de Europa, San Benito organiza eso que ya ha crecido mucho, los padres del desierto, y se crea el monacato, y es el monacato que baja, el que va a crear el feudo, ¿no? con los conventos, y los pueblos se reúnen allá y la abadía o los padres abad cuidan espiritualmente con las reliquias del santo la vida del pueblo, y los caballeros custodian la vida del pueblo en lo civil, ¿no? Tenemos remanentes de eso, hay que ir al Zócalo, ¿no? Ahí está el pueblo, ahí está el aparato civil y ahí está el aparato religioso, ¿no? Son como remanentes del mundo feudal, ¿no? Que se articularon de otra forma. Bueno, ahí hubo un cambio de lenguaje, un usar el pasado para utilizarlo con nuevas categorías. Nosotros estamos en un mundo así, pero peor, porque el dinero, el recurso al poder, al dinero, para acceder a cada vez más consumo y más consumo tecnológico, ha barbarizado nuestra especie. ¿Sí me explico? No hay lenguaje que lo contenga, es decir, nosotros somos hijos de otra de las grandes crisis civilizatorias que es menor, que es la Ilustración, que le pone a todo el paradigma religioso que se construye en el medioevo en la torre, y todo el aparato científico de la revolución industrial y el positivismo y la nueva lectura, y luego la revolución y el Estado que nosotros conocemos, con sus diferentes rostros, el comunista, el fascista, el militarista, pero la base son los ilustrados, el pensamiento ilustrado. Bueno, eso colapsó bajo el imperio de la economía brutal y del desarrollo tecnológico brutal. Por eso yo hablaba de lo que nos está haciendo en la percepción del Internet. No lo estoy condenando, simplemente estoy describiéndolo. ¿Sí? Es el caos, es la violencia, todo es igual, es la pérdida de los significados. Y los remanentes del pasado, lo que tenía sentido, que nació de la Ilustración, ya no significa. Si ven cómo se ganaron estas elecciones, es la evidencia del colapso del modelo democrático representativo. Lo que estaban disputando ya no eran partidos, eran frentes, hechos de chile dulce y de manteca. Y lo que gana no es un partido, gana un movimiento. Andrés Manuel tiene un grave problema porque no tiene estructura. Su movimiento es un movimiento con una partecita estructural política a la vieja manera, y los movimientos no tienen estructura y son volubles. Bueno, generalmente cuando se piensa desde el chilanguismo, yo soy chilango pero emigrado, ¿no? Creemos que el mundo es la Ciudad de México y que Andrés Manuel y la presidencia son el país. No, los estados. Donde puedes ver, y está aquí a la vuelta, es Morelos. Morelos gana a alguien por el apoyo de Morena, con el nombre de Morena, que se llama Cuauhtémoc Blanco. Ese señor viene del Azteca, no es un político. No tiene estructura, Morena no tiene estructura ya. Blanco no representa ni a Morena ni a nada, representa las canchas del Azteca. No viene de ninguna tradición política. Perdón, luego se enojan, pero creo que tengo un amigo psiconeurólogo que me dijo: el problema de
de Cuauhtémoc Blanco es que nomás tiene una neurona y es motora. O sea, si la sacas del espacio donde funciona, ya no funciona. Bueno, he hablado con él, bueno, no puedo decir más. Pero eso es la representación, y Morena, que viene de los remanentes de quién sabe qué, quedó del PRD, de alguna tribu de allá, de otra tribu de por acá, se está haciendo pedazos para quedarse con un pedacito, a la vieja usanza. Es decir, estamos frente a la no significación de absolutamente nada. Lo político se perdió, la política se extravió y lo que tenemos es una violencia atroz que simula que todavía tiene instituciones. La única institución que funciona es Hacienda. Todo lo demás simula que funciona. Está colapsado el sistema, ya no significa. Entonces la pregunta que me dices, y ese es el gran reto que tienen ustedes, tenemos los poetas, tenemos, ¿qué lenguaje vamos a construir para reconstruir un mundo y volverle a dar significación? Y no pueden ser las significaciones, pueden tener elementos del pasado, mal haríamos en no hacerlo, pero no pueden ser los elementos del pasado. Tenemos que repensar el mundo, renombrarlo. Ahora sí, como cuando decía Rimbaud, el poeta Rimbaud, hay que redefinir el amor, hay que redefinir todo, mirándonos en el espejo del pasado, evidentemente. Ese es el gran reto. Y en estos medios de comunicación donde todos hablamos y nadie escuchamos, por eso decía, nada es más viejo que el Twitter de hace 5 minutos o 2 minutos, además, ¿qué Twitter? Porque luego nos hablan de redes y creen que es una globalidad y no es cierto, estamos hablando con nuestros cuates en la red, pero hay otra red por allá de la que no sabemos absolutamente nada. O sea, el lenguaje incluso está fracturado porque nuestras experiencias están fracturadas en el mundo de la hipercomunicación. Lo puedes ver en el mundo cultural, pues unos poetas leen a unos, otros leen a otros y no se conocen entre ellos, ya no nos leemos como hace 40 años, 50 años, donde todavía había una comunidad cultural, una república de las letras, como decía. Ya no hay república de las letras, hay redes, cada vez que no están comunicadas unas con otras. Entonces tenemos un mundo nuevo, colapsado, con elementos muy nuevos que nos están barbarizando. ¿Cómo rehacemos la cultura a través de esos elementos? ¿Sí me explico? No sé si respondo, Guillermo. Estoy así hablando muy rápido, pero lo que sí te voy a decir es que sí estamos en un parteaguas, en una crisis civilizatoria absolutamente inédita, donde por la destrucción de los significados y de la crisis del lenguaje, lo único que tenemos es la estridencia de la violencia y la mudez de los muertos, que no es el silencio, es la mudez. La mudez viene de una onomatopeya de más atrás del indoeuropeo, que es mu, el rostro de no poder hablar. Cuando te tapas la boca lo que oyes es un mu. Esa es la mudez. Y esa mudez, que no es el silencio, es lo que estamos gritando todos si no acabamos de volverlo una palabra significativa, aunque parezca que tienen significado. ¿Sí me explico, Guillermo? Sí, por supuesto. En realidad, tienen pues, un reto tremendo su generación. Sí, es eso, es construir y pues más que construir es plantearnos nuevamente la existencia de nuevas cosas que se vienen como sociedad, porque digo, para mí es bien importante que se restablezca el tejido social, que está bien dañado, pero de repente en este mare magnum de información no sabemos por dónde, y qué mejor que recibir pues la reflexión de alguien que se dedica a las letras. Pues tienen un reto, y yo creo que es criticar el pasado, ver qué pasó y cómo refundan con lo que tenemos, ¿no? Cómo resignificamos el mundo, ¿no? Pero es la tarea parte nuestra, pero sobre todo la van a cargar ustedes más. Muchas gracias. Ahí hay una última pregunta.
Hola, soy Andalucía. Bueno, yo estudio teatro aquí en el CUT y todo lo que, bueno, gracias por este conversatorio, es pues mucho lo que a mí en lo personal me está provocando en este momento. Y justamente venimos de una asamblea que acabamos de hacer con otras escuelas de arte de la universidad dentro de la movilización que se está haciendo ahorita a nivel estudiantes de la UNAM, que partió de lo del CCH Azcapotzalco y que ya se ha vuelto una movilización que tiene nuevas miras ahora. Y todo lo que planteas con respecto a la palabra me parece importantísimo, pero me surgen muchas dudas. Y tú hablas sobre la importancia de la palabra en la denuncia y el testimonio. Y yo me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo encarnar el verbo? Porque el verbo, mientras es verbo, es inofensivo, ¿no? Las asambleas, millones que hemos tenido en estas últimas semanas de más de 24 horas, siguen siendo soportables para el poder porque sigue siendo verbo, ¿no? Entonces, cuando se encarna es cuando viene la incomodidad para el poder, ¿no? Y también en este momento en donde cae el silencio, porque hace 50 años se hizo la marcha del silencio como una innovación por completo que rompió paradigmas y que incluso pues creó nuevas articulaciones de la teatralidad en la política, ¿no? Y eso tuvo un lugar y hizo que el 68 fuera lo que es. Pero en este momento, ¿en dónde cae ese silencio? Y en dónde cae, no sé, nosotros hablamos sobre qué tanta vigencia y qué tanta pertinencia hay en, por ejemplo, ir a marchas o en hacer una marcha del silencio en este momento, en movilizar la avenidota que es Reforma, que en ese momento, como decía Monsiváis en su crónica de esta movilización, era una avenida que simbolizaba el porfiriato y que simbolizaba muchas cosas, simboliza el capitalismo, todo esto, y en ese momento estaba siendo movilizada y las calles estaban siendo tomadas, pero en este momento eso ya, el significado de eso cae en otro lugar. Entonces, bueno, si la palabra ahorita sirve para eso y tú dices esto de no se las quiero prestar para la palabra poética, ¿no? Que lo entiendo y entiendo de dónde viene, pero me surge esta inquietud de, bueno, y entonces, ¿dónde o cómo queda la manifestación artística del sentir o incluso de la propuesta accional de lo que está sucediendo en la actualidad? Y pues claro, o sea, la crisis del lenguaje que mencionas y cómo encontrar nuevas formas de lenguaje, pero como estudiante de teatro y todo lo que hablamos el día de hoy con estos compañeros de la FAD, de arte y diseño, de música y de otras escuelas de arte, es eso, ahorita que nos toca como estudiantes, como artistas en formación y cómo podemos usar la palabra, ¿no? Porque por supuesto que es muy descorazonador ver, o sea, me ha tocado vivir, bueno, Ayotzinapa cuando sucedió y vivir cómo el movimiento se desmoronó y se desvaneció en lo que estábamos haciendo en ese momento, bueno, yo estaba en la prepa. Entonces, bueno, sí, eso, ya, no quiero hacerlo más largo. Gracias. No, lo que está diciendo es muy importante, Ana Lucía, muy importante. Andalucía. Andalucía. Anda. Mira, no sé si ustedes conocen a un filósofo, escribe horrible y es bastante odioso, que se llama Zizek. Zizek. ¿Sí? Es eslavo, ¿no? Zizek tiene un librito que me impresionó mucho, inentendible como él, pero bueno. Hegel también es inentendible y no se diga Heidegger. Zizek es una cosa espantosa. Y se llama Elogio de la Intolerancia.
Y él un poco analiza, lo que trata de analizar como un europeo es por qué la derecha tiene un gran ascenso en Europa, ¿no? Y entonces él dice, el problema es que la izquierda perdió los lenguajes políticos. ¿Qué le pasa a la izquierda? Estoy analizando con Zizek, ¿no? Y luego voy a ver cómo se articularía un lenguaje en estos momentos, ¿no? A tratar de visualizar una posibilidad, ¿no? Dice, la izquierda cree que está haciendo transformaciones de orden político porque genera ONGs. Está multiplicada la izquierda, y aquí este país es muy claro, en una ONG que defiende a las víctimas, 8 víctimas de allá. Esta ONG, ¿cómo se llama la que defiende a los del 43? Los de el Centro Pro y Atlachinola. Esos tienen a los 43, ¿no? Hay otros allá que tienen a otros, y otros que son los otros que se están aglutinando como los otros desaparecidos, porque los 43 no reconocen más que a 43. Y luego hay otra organización que defiende a los gays, pero de esta característica, y otros que defienden a los pinches árboles, y otros y entonces interactúan con el Estado, y el Estado negocia, pero no hay una transformación política. Creen que hay una transformación política pero en realidad están alimentando el statu quo. Lo podemos ver con las víctimas. La multiplicación de las ONGs y de las asociaciones de víctimas, porque no se ponen de acuerdo, es muy cómoda para el Estado. Tan cómoda que Andrés Manuel, que sabe o más o menos intuye el tamaño del animal con el que quiere domar, y dice, Comisión de la Verdad para 43. No, espérate, Andrés Manuel, no son 43, entendamos. Entonces, tienes víctimas privilegiadas, tienes unas organizaciones privilegiadas, negocias acá, negocias con otros de allá, negocias con allá, y acá se pelean porque ellos sí, nosotros no, y el statu quo queda. La derecha no, en Europa. La derecha dice, estos son los puntos, cabrón. Y moviliza y entonces pone en crisis el Estado, pone en crisis al sistema, para bien o para mal. Cuando un lenguaje se articula como una transformación de orden poético, es decir, entendiendo que la poesía son aquellos lenguajes que deslocalizan la univocidad del discurso del poder y la univocidad del discurso de la violencia, que es el discurso del poder. Cuando logra salir de este aparente juego de la izquierda que representa causas y milagrosamente se puede articular en un lenguaje que unifica las diferentes posiciones y genera una estructura distinta del lenguaje, una forma distinta de mirar lo social, una indicación de hacia dónde tiene que ir la política. ¿Me explico? No está bien que lo diga, pero lo voy a decir desde un punto de vista de análisis de atrás, ¿no? Así como un hombre que también hace un análisis político, no solo como el poeta, sino como el hombre que trata de articular un lenguaje a través del periodismo, del ensayo, de la novela. Los dos grandes movimientos sociales, de los últimos 20, 25 años, y ahorita Sandra puntualizó perfectamente el asunto, el otro gran movimiento que realmente que tuvo cimbramientos políticos, que fueron los poetas en el 68. Bueno, los dos últimos grandes movimientos, que son el movimiento zapatista y el movimiento por la paz, son movimientos con poesía. ¿Sí me explico? Es decir, Marcos, aunque les choque a mis colegas, es un poeta, les guste o no les guste, uno de los más altos poetas que hemos tenido en esta nación. No comparado, si hablamos del lenguaje poético, del ejercicio del poema, no tiene los niveles de muchos de nuestros grandes poetas, contemporáneos suyos, ¿no? Pero a nivel del discurso poético deslocalizador y fundacional de algo, nos lleva a todos.
No sé si me explico. La simbología, las cartas de Marcos, la forma en que tradujo el dolor indígena a través del panfleto Paz, lo dijo, lo recuerdo muy bien, cuando le dedica un ensayo le dedica un ensayo a Marcos, ¿no? Hago un paréntesis, cuento la anécdota, va a Christopher Domínguez, uno de nuestros mejores críticos, y le reclama Paz. ¿Por qué usted nunca le ha dedicado a uno de nuestra generación un ensayo? Digo, porque no hay ninguno de sus poetas, de los poetas de su generación, que haya hecho una revolución. ¿Eh? O sea, le daba un rango de poeta. Y dice en ese ensayo, lo que ha hecho Marcos es volverle a darle un rango literario a un género perdido, el panfleto. Los panfletos de Marcos son poesía, en el sentido que estamos hablando, no el sentido del poema, el sentido de deslocalizar el lenguaje unívoco del poder. Está puntuado de símbolos, el zapatismo, de significados, de poesía en acto. Recuerdo un acto, digo, a lo mejor me estoy extendiendo, pero el tema da para eso. Recuerdo en el momento en que el poder ya estaba harto de los zapatistas y viene el Congreso Indígena en la Ciudad de México, y Salinas y el Estado dicen, los zapatistas no entran, no van a ser entradas, y todavía no estaba la ley de amnistía para ellos, eran prófugos de la ley. Quien pise suelo, veamos un zapatista, lo metemos a la cárcel. Y hacen una cosa genial, llena de poesía. Las resonancias son magníficas, lo que pasa es que las olvidamos. Dicen, sí vamos, y vamos a llegar al centro, pues a ver cómo le hacen, cabrón. Y mandan a Ramona. Ustedes conocen a Ramona, estaban muy chiquitas. Una indígena enferma, chiquita, pobre, y la ponen a caminar sobre la carretera. Y entra el zapatismo en ese pobre cuerpo que nombraba siglos de opresión. Y ese cuerpo, esa indita enferma, pobre, con su ropita muy digna, pero pobre, hace que las armas se inclinen, los poderes callen y entra el zapatismo. Eso es poesía, en la mejor expresión de la palabra. Hay que leerla, hay que entenderla. El otro gran movimiento fue el movimiento por la paz. ¿Qué hizo posible el movimiento por la paz? Con un discurso extraño, no sé de dónde vino, yo no puedo dar cuenta de eso. No. Unificó voces, dolores que estaban extraviados por todo el país, que no habían dejado de clamar desde hacía muchos años. Y de repente irrumpe un nuevo lenguaje y le da voz y templete y un nuevo discurso, una nueva forma de abordar y de hablar de las víctimas. Desde ese entonces ya no podían callar a las víctimas, ya no las van a poder callar. Y se llenó de contenidos, porque los diálogos tenían 6 puntos que no se atendieron. No era nada más el tema de las víctimas, esa era la primera mesa que dio la ley de víctimas, pero estaba la reforma política que nadie peló, una reforma política a profundidad, donde ya estaba, donde pedíamos la revocación de mandato, donde pedíamos el voto blanco, donde pedíamos toda una incidencia de la sociedad civil sobre el aparato político. Nadie lo peló. Una reforma a la educación, nadie la peló. Dotación al tejido social, nadie lo peló. Estaba lleno de contenidos que tampoco se entendieron, porque la poesía a veces no se entiende, va más allá, sí, abre un boquete, disloca el discurso, permite una movilización política, es cuando se ejerce la política, y después se subsume, y estamos esperando que vuelva otro acontecimiento, no como Ayotzinapa, porque Ayotzinapa no tuvo la capacidad de dislocar el discurso político, lo centró sobre los 43, centrados en un paradigma y en un discurso muy viejo, marxista. Esa fue mi discusión con ellos. Le digo, ustedes no entendieron al movimiento.
Los 43 deben de ser la punta de lanza de todo el país, como nosotros lo hicimos con mi hijo y los 7 asesinados con mi hijo. Los volvimos rostros de todo el país, no entendieron. Si se van a sentar con Peña Nieto al oscurito a negociar lo que innegociable, lo hicieron. Por eso no tuvieron la fuerza política, no tomaron las enseñanzas del pasado, no solo de nosotros, sino del zapatismo. Nosotros retomamos mucho el zapatismo. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo construimos esos discursos políticos que nacen de las miradas poéticas, artísticas? Cuando hablo de poesía hablo de todo, ¿no? De todo lo que reúne al arte, de esta cosa, que puedan volver realmente a hacer una transformación política, a reunir al país para que la fuerza de ese argumento deslocalice la univocidad y la fuerza del poder. Ese yo creo que es el reto también, Guillermo. ¿Cómo construimos? Ahora, la poesía tampoco se construye pues porque uno quiere. No sé si me explico. Marcos le salió, a mí me salió. ¿Cómo le hicieron? Pues sepa la chingada, ¿no? O sea, como cuando le preguntas a un poeta que tiene un poema, ¿y cómo lo hiciste? Pues sepa la chingada, pero aquí está el poema. Pero es volver un poco también al silencio para aprender a escuchar, otra vez a oír a los poetas, otra vez sentarnos a lo importante. No se trata de abarcar mucha información y mucho conocimiento. Hay muchas veces que leer a un puñado de maestros, tomárselos en serio y repensar, y a ver si sale de ese repensamiento un argumento poético. Yo iría pues por allí, y en ese sentido juega el silencio. Muchos años, si uno ve la historia de Marcos o el zapatismo, son muchos años de silencio. O sea, porque nosotros conocemos el 94, pero detrás del 94 hay 10 años de silencio. No sabíamos que existían, qué estaban haciendo, pues conversando, escuchando, analizando. Y un día dijeron, ora, y le salió bien. Igual le salía mal, le salió bien. Había un peso poético suficiente para que le saliera bien. ¿Sí me explico? Hay algo también entre lo que queremos y el milagro de lo que sucede, ¿no? ¿Sí? O sea, yo cuando llegué a la plaza, pues yo era un padre roto. Me dicen, tienes que decirle a la prensa algo. ¿Qué le digo? Incluso me persiguen, déjenme enterrar a mi hijo y mañana les doy una conferencia de prensa. Pero déjenme enterrar a mi hijo. Y voy allá a cumplirme. No sabía qué iba a decir. Y lo que dije desató algo. ¿Qué dije? Sepa la chingada. ¿Qué había detrás ahí? Pues sí, mucho dolor acumulado. Y de ahí se construyó y construimos y construíamos poéticamente, ¿no? Esas marchas, esas extrañas cosas, ese diálogo, íbamos construyendo el camino, que es pues un trabajo en el silencio y haberse tomado en serio el Evangelio en mi caso, mis lecturas de Camus, mis lecturas de Dostoyevsky, mis lecturas de San Juan, de los místicos. Y un milagro que yo no lo hubiera querido. Si me dijeran, lo vuelves a repetir, si me van a devolver a mi hijo y va a vivir, no quiero repetir nada. Quiero a mi hijo vale más que todo lo que pueda hacer. Los hijos de todos valen más que lo que pueda hacer. Pero bueno, ya estando en estas, pues esperar que lo que se ha trabajado en el silencio corresponda al milagro. Con esto termino. Hay dos tiempos, los griegos lo distinguían bien, el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo cotidiano. El kairos, la tradición cristiana lo define como el tiempo de Dios, es el tiempo de hacer locuras, de hacer actos locos, actos poéticos, ¿no? Es cuando el sentido profundo irrumpe sobre el cronos y permite que el tiempo divino irrumpa. Y es cuando suceden los cambios, cuando el lenguaje vuelve a regenerarse. Son momentos extraños, ¿no? Digamos, para poner, mi kairos fue
pues la respuesta a la muerte de mi hijo frente a una prensa, ¿no? Un kairos, y empezamos a hacer cosas locas, igual Marcos. Pero el kairos fundamental, de donde saco la palabra, es el momento en que Jesús, el Cristo, decide ir a Jerusalén donde lo van a matar. Era una locura, ¿no? Si ves el Evangelio, los apóstoles le dicen, te van a matar, güey, ¿qué vas a hacer a Jerusalén? Te odian. No, ahí va. Era imprudencia, muchas veces. Puta, pero el discurso que llevaba y lo que sucedió allá, pues marcó para bien y para mal a Occidente. Ese momento cairótico donde este personaje decide ir a enfrentar al poder. Eso es. Y eso tiene que ver con la palabra, entre el trabajo del silencio interior, el trabajo con la palabra en serio y los significados, y el momento cairótico donde algo, porque fractura el cronos, permite la irrupción de algo sagrado, ¿no? Pero bueno, son temas complejos con los que tenemos que ver, porque además estamos en una crisis civilizatoria donde necesitamos que de eso salga un sentido perdurable y una paz por lo menos larga. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Javier, Gracias, Enrique, perdón, por hablar claro, por hablar fuerte, por hablar tan poéticamente, y uno puede coincidir o no contigo en muchas cosas, pero me quedo con esta idea de la política de la escucha, con la acción poética, con la puesta aquí en escena del diálogo, y yo creo que ahí está un poco el principio de la reparación, de la vía para exigir nuestros derechos de justicia, de libertad, de no repetición, y de todo lo que hoy, un día como hoy tan terrible, exigimos. Muchas gracias a todos por estar acá, y les recuerdo que el coloquio sigue, hay varios días todavía en marcha, y mañana también hay una obra de teatro, aquí mismo, en el Sala Covarrubias, a las 7 de la noche, Los Conmemorantes, que es una obra que van a ver, tiene mucha resonancia con lo que se hizo aquí, gira en torno a una madre que busca a su hijo en 68, y están participando jóvenes estudiantes de nuestra querida universidad. Entonces están todos invitados mañana, pasado y el sábado a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Thank you.